Cuando nos referimos a la facultad sancionatoria del Estado, como lo es el ejercicio del derecho disciplinario en Colombia, pensamos inmediatamente si esta rama del derecho es una herramienta para la gestión pública, pues casi siempre, al hablarse del derecho disciplinario, se piensa en aquella herramienta jurídica que permite reprimir y castigar al funcionario público o al particular que cumple una función pública cuando se transgreden las obligaciones y deberes en las que se enmarcan sus actividades públicas. De esa manera, se puede entender que estamos frente a un modelo sancionatorio reactivo y poco preventivo, que solo pondrá en funcionamiento en el momento en el que se encuentren consumadas conductas lesivas para el desarrollo de la función pública, que obviamente conllevan al deterioro de políticas públicas y consecuencias lesivas para la sociedad que depende del buen funcionamiento de aquellas. Así las cosas, considero que el derecho disciplinario en Colombia claramente no se encuentra diseñado ni estructurado para que sea concebido como el gestor o mejor aliado para la gestión pública, pues como lo acabo de mencionar, solo se constituye en la facultad de juzgar y sancionar actuaciones u omisiones que ya han generado algún tipo del daño, pero no de formular estrategias preventivas tendientes a que las mismas no se lleven a cabo. Por lo tanto, considero que si el ejercicio sancionador como facultad del Estado se centrara un poco más en la prevención y en generar políticas públicas de formación y moralidad pública, seguramente el componente sancionatorio se reducirá y el efecto positivo para los cometidos estatales saldrá a flote. Al respecto, es importante resaltar que en el año 2014, la Procuraduría General de la Nación, al dar a conocer su informe de gestión correspondiente a la vigencia 2015, indicó haberle dado un nuevo enfoque a la función preventiva a su cargo, en donde se establecieron principios, políticas y lineamientos para su ejercicio, entre otros aspectos, mediante el fortalecimiento del sistema integral de prevención, para lo cual, a través de la resolución número 132 de ese año, adoptó el modelo de gestión de la referida función y dispuso que se desarrollará a través de actuaciones administrativas ejecutadas a través de 4 escenarios, como lo son escenario de anticipación, escenario de mitigación y o restitución y escenario de orientación. Teniendo en cuenta lo anterior y con el fin de materializar ese modelo de gestión, se profirió la resolución número 055 del 6 de febrero del 2015. Entrando en materia, vamos a tratar de establecer si frente a los actos que expiden los operadores disciplinarios en sus actuaciones, finalmente habrá alguna responsabilidad en contra de estos disciplinados y tratar de establecer también la acción de repetición. Es por ello que es necesario ligar ese análisis a la figura de la acción de repetición como componente final o de cierre de los juicios de responsabilidad que se deben adelantar contra el funcionario que con su acción u omisión genera el pago de condenas contra el Estado colombiano. Responsabilidad está contractual por el acto disciplinario. Esta figura de responsabilidad está contractual ha tenido un vasto desarrollo doctrinal y jurisprudencial en Colombia, al punto que se ha dicho que fue solo desde la expedición de la Constitución de 1991 cuando se pensó hablar de la responsabilidad del Estado, tal como lo establece el artículo 90 de la Carta. Ahora bien, teniendo claridad sobre la procedencia y génesis de la responsabilidad contractual del Estado, entraremos a revisar, en primer lugar, cuál es la finalidad y los principios constitucionales y legales sobre los que se desarrolla el derecho disciplinario, para posteriormente analizar si las actuaciones
y procedimientos que se surtan al interior de un proceso de esta naturaleza serán susceptibles de responsabilidad estatal cuando han generado algún daño o perjuicio al disciplinado que ha sido sometido al poder sancionador del Estado. Así las cosas, es posible decir que el derecho disciplinario colombiano se ha concebido como una forma de controlar las actuaciones de los servidores o los particulares que cumplen función pública, estableciendo para ello una serie de derechos, deberes, obligaciones, prohibiciones, inhabilidades, incompatibilidades y los procedimientos a través de los cuales se deben surtir los procesos, teniendo desde luego como consecuencia de desconocimiento de alguna de ellas las sanciones correspondientes. Para que la actividad de control se pueda ejercer de manera adecuada, es necesario que el Estado le garantice a los investigados que el proceso disciplinario al que están siendo sometidos cuente con todas y cada una de las garantías constitucionales y legales que le asisten, a efectos de que se profieran decisiones justas y se apliquen sanciones ejemplarizantes, indicativas de la efectividad de la propia investigación y de demostración para aquellos servidores que puedan verse abocados a esa clase de conductas reprochadas. Dicho componente de normas sustanciales y procedimentales claramente propenden porque el Estado tenga en el desarrollo de la función pública la adecuada representación de cada uno de sus agentes, quienes en sus actividades deben dar muestra de disciplina en la ejecución de los procesos y procedimientos, comportamiento ético, una moralidad pública basada en el bienestar general, buscando claramente el cumplimiento y ejecución eficaz de los fines esenciales del Estado. Es a partir de tales aspectos que se pueden entender que es desde allí, desde donde se encuentra el fundamento para la responsabilidad disciplinaria. El derecho administrativo sancionador se encuentra, igual que el derecho penal, sujeto a los principios constitucionales de legalidad, tipicidad y reserva de ley, principios rectores del debido proceso, consagrados en nuestro artículo 29 de la Constitución, pero que no obstante lo anterior, tales principios consagrados en la Carta Política adquieren matices de flexibilidad y menor rigurosidad para el caso del derecho sancionador disciplinario. Así las cosas, se puede colegir de manera clara que el proceso disciplinario seguido contra un servidor público o particular que cumpla tal función debe atender estrictamente los principios que enmarcan el proceso administrativo sancionador, pues en el momento en el que se desborden tales condiciones y parámetros, el operador disciplinario estaría vulnerando los derechos que le asisten a quien presuntamente ha agredido las normas de comportamiento que rigen la función pública encomendada y por lo tanto, de manera inmediata, el Estado debe entrar a asumir las consecuencias jurídicas que se generan de la omisión o esta limitación de las funciones de los operadores disciplinarios y que con ellas se hubiesen causado perjuicios al investigado. Es así, por ejemplo, en el caso de una investigación disciplinaria seguida contra un servidor público por el hecho de haber falsificado un certificado de cumplimiento de una comisión de servicios. En primera instancia, se investiga y se sanciona la conducta con destitución del cargo e inhabilidad para ejercer la función pública por el término de 10 años, sanción que efectivamente es ejecutada, pero después de 4 años de la ejecutoria de la misma, el fallador de segunda instancia encuentra que la instrucción del proceso se cometieron errores procedimentales, lesivos del derecho de defensa y contradicción del procesado, conllevando a que se declarara la nulidad del proceso y la consecuente absolución de los cargos imputados. En este caso, como consecuencia de una decisión carente del debido sustento jurídico, injusta y si se quiere vulneratoria de derechos fundamentales,
ese ciudadano tuvo que asumir la carga desbordada y el poder punitivo del Estado, generándole no solo la separación del cargo, fuente de su sustento y de su familia, sino que le imposibilitó aspirar a un cargo público. Por lo tanto, en casos como estos es posible y claro hablar de la responsabilidad del Estado por el acto disciplinario, pues con la decisión adoptada al interior del proceso lesionó los derechos de una persona que asumió una carga que no debía soportar y que le generó una serie de perjuicios atribuibles al Estado, quien estará obligado a reparar de la manera integral hasta donde sea posible. En mi paso por la judicatura tuve la oportunidad de conocer una serie de casos en los que al investigarse conductas de abogados en el ejercicio de la profesión en primera instancia se le imponía la mínima sanción, estamos hablando de censura, después de haberse comprobado la responsabilidad de la comisión de la falta a la honradez profesional. Ejemplo, apoderarse infortunadamente los dineros del cliente, falta que a todas luces no puede ser calificada y definida con el mínimo castigo administrativo. Sin embargo, como fallador de segunda instancia, al conocer dicha decisión en el grado jurisdiccional de consulta, no me encontraba facultado para agravar la sanción impuesta por el ACUO, pues de hacerlo estaría conculcando el principio de la no reformatio impeius y por ende estaríamos vulnerando los principios constitucionales y legales de quien ya había sido sometido a la facultad sancionadora del Estado. Acá pensaría que el debate se debe centrar en la responsabilidad del operador disciplinario que omitió evaluar de manera integral el caso puesto a su consideración, pues de alguna manera se hace evidente el desconocimiento de los principios rectores de la ley disciplinaria al momento de evaluar las conductas del investigado. Pero esta clase de responsabilidad es objeto de otro debate que deberá surtirse al interior de las instituciones y corporaciones que tienen la noble función disciplinaria en representación del Estado. En cuanto al régimen de responsabilidad aplicable en estos casos, es claramente el objetivo bajo el título de imputación, daño especial o ruptura de la igualdad ante las cargas públicas, relacionado con el acto administrativo para el caso de las decisiones adoptadas por la Procuraduría General de la Nación y demás entidades que ejercen la función disciplinaria interna, y para el caso de los fallos emitidos por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria y el Consejo Superior de la Judicatura, el título de imputación se concretaría con la responsabilidad del Estado por las decisiones judiciales. Cuando se hace referencia a los tipos de responsabilidad del Estado, se conoce como uno de los tipos o clasificación la denominada responsabilidad extracontractual, es decir, aquella que surge no de la violación de una obligación contractual de mutuo acuerdo, sino de una conducta cualquiera de los órganos del Estado, no referida a un acuerdo previo de voluntades con el sujeto damnificado. Este tipo de responsabilidad puede originarse en un acto o hecho legislativo, judicial o administrativo. Sin embargo, es conveniente advertir que de acuerdo con la división de las funciones estatales y los supuestos de aplicación del principio de riesgo de la garantía, cualquier acto o hecho del Poder Judicial o Administrativo que sea generador de daños comportará responsabilidad del Estado. Y ello es importante porque el artículo 90 constitucional habla de autoridades públicas. Por lo tanto, las tres ramas del poder público y todos los demás funcionarios de otras entidades, incluso miembros de la fuerza pública, todos entran sin excepción de ninguno. En conclusión, sí es posible hablar de la responsabilidad del Estado como consecuencia de los daños y perjuicios que se causen a los disciplinados, para lo cual pueden resultar idóneos como medios de control la reparación directa en los eventos en los que se compruebe que con la expedición del acto disciplinario
se causaron daños patrimoniales, morales y hasta mentales, o también se podría acudir a la acción de nulidad y restablecimiento del derecho cuando se considere que el acto disciplinario adolece de legalidad porque fue expedido por funcionario sin la competencia legal o de forma irregular, falsa motivación o alguna de las demás causas de nulidad del acto ya conocidas. Por fortuna, el Consejo de Estado colombiano ha manifestado que no hay restricciones a la facultad de la jurisdicción de lo contencioso administrativo para enjuiciar los actos de naturaleza disciplinaria, pues la actividad administrativa disciplinaria comprende una función especializada regida por normas y procedimientos propios en la que los principios que informan el derecho al debido proceso y a la defensa cobran significativa importancia. Por esta misma razón, el acto administrativo disciplinario tiene una connotación especial. Asimismo, la tesis del máximo órgano de nuestra jurisdicción contenciosa administrativa ha sostenido que el funcionario titular de la acción disciplinaria, dada la autonomía e independencia del ejercicio de la autoridad que ejerce, puede hacer uso de las reglas de interpretación de las normas jurídicas, actuando dentro de unos límites impuestos por la Constitución y la ley, dentro del mismo criterio de autonomía funcional que el mismo legislador le autoriza. Cuando se refiere a esa presunción de legalidad que se predica de todo acto administrativo, adquiere particular relevancia frente al acto sancionatorio disciplinario, pues este ha sido el resultado de un procedimiento disciplinario con etapas, partes, formulación de cargos, descargos, etapa probatoria, fallo, etcétera, de donde se inserta como reglas que el control judicial contencioso administrativo del acto disciplinario no puede constituir una instancia más dentro de la actuación que esté llevando a cabo. La interpretación y aplicación de la ley son un ejercicio de la autonomía funcionalmente conferida al servidor que tiene el poder disciplinario. El control de legalidad del acto no autoriza per se la imposición de un criterio de interpretación y valoración diferente. Ello solo es posible en los casos en que la decisión desborde los límites que impone la Constitución y la ley. El examen de legalidad del acto no es un juicio de corrección, sino de validez. Por la especificación de la actuación administrativa disciplinaria, la carga argumentativa y probatoria para quien alega la ilegalidad del acto administrativo sancionador es mayor. Es inviable extender a la jurisdicción de lo contencioso administrativo el debate probatorio de la instancia disciplinaria. Resulta imposible anular el acto administrativo disciplinario frente a mínimos defectos del trámite procesal. La omisión en el cumplimiento de las normas que garantizan el debido proceso y los derechos de defensa y contradicción y que afecte la validez y legalidad de la providencia sancionatoria conlleva la declaratoria de su nulidad. Al referirnos a la responsabilidad del Estado por o como consecuencia del acto disciplinario, debemos tener presente que ella existirá toda vez que una persona que ha sufrido un daño material o moral causado directamente por el Estado en el desarrollo de su función sancionadora deba ser indemnizada por él. Ahora bien, teniendo en cuenta que la declaratoria de la responsabilidad del Estado se puedan generar condenas y pagos de cuantiosas sumas de dinero con cargo al erario público, es preciso traer a colación el informe sobre la actividad litigiosa de la Nación, suscrito por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Ellos afirmaron que la actividad litigiosa del Estado tiene un impacto fiscal significativo en el presupuesto general de la Nación, derivado principalmente de los pagos de sentencias y conciliaciones realizados por las entidades del orden nacional. Esta problemática se evidenció
en el año 2003 y tuvo como resultado la aprobación del documento COMPES, en el cual se definió un programa de fortalecimiento de la defensa legal de la nación y una serie de acciones dirigidas a efectuar una adecuada valoración del contingente a cargo del Estado, derivadas de sentencias y conciliaciones. Es por ello que es vital para el Estado ejercer la acción de repetición como mecanismo paliativo y de mitigación de dicho impacto lesivo para el presupuesto del Estado colombiano. Una acción de repetición que se estableció en el artículo 90 de la Constitución Nacional y reglamentado por la Ley 678 del 2001, que regula la responsabilidad patrimonial de los servidores públicos cuando las entidades han sido condenadas por un daño antijurídico como consecuencia de su conducta dolosa o gravemente culposa. Es deber de cada entidad y de la Agencia Nacional para la Defensa Jurídica del Estado verificar que las decisiones tomadas al interior de estos comités de conciliación de las entidades obligadas a ejercer esta acción resulten ajustadas a los protocolos orientados al efectivo alcance sustancial y procesal para su efectivo ejercicio. Es importante decirles que ya el decreto 01 de 1984 ya contemplaba la acción de repetición, pero cuando ya se eleva a rango constitucional después de 1991 y con la ley 678, ya definitivamente las entidades del Estado ya empezaron a ponerle mucho más cuidado a esta figura y por eso con paciencia vamos cada día avanzando más. Y es que el ejercicio de la acción de repetición busca que las entidades adelanten el estudio de procedencia y el ejercicio de la acción cuando ésta sea procedente en un plazo no superior a los 6 meses siguientes al pago total o al pago de la última cuota efectuada por la entidad pública, en donde lo requerido es que las entidades aporten pruebas conducentes que acrediten los requisitos de procedibilidad de la acción de repetición. Para el efecto, iniciaremos comentando cuál ha sido el resultado y las consecuencias que ha generado la acción de repetición en Colombia, la cual claramente es aplicable en los casos en los que el Estado resulte condenado como consecuencia de la expedición de un acto disciplinario. En cuanto a las condenas contra el Estado, de acuerdo con el informe emitido por la Contraloría General de la República, el Estado colombiano ha pagado 4 billones de pesos por concepto de condenas. El dinero para cancelar las sentencias y conciliaciones salió del bolsillo de todos los colombianos. Aunque el Estado colombiano ha sido condenado en los últimos años a más de 49.000 veces y por esos fallos ha tenido que pagar 4 billones de pesos, da tristeza de que el Estado ha hecho poco por recuperar ese dinero. El informe del ente de control advirtió que el Estado no solo sigue perdiendo las millonarias demandas en su contra, sino que no utiliza la acción de repetición, mecanismo judicial que permite que una entidad oficial, cuando ha sido condenada por daños y perjuicios o en procesos contractuales, demande a su vez a los funcionarios públicos que hayan tenido grave culpa o dolo en esos hechos. Según la Contraloría, del total de condenas desde el 2010, tan solo en 545, es decir, en 1 de cada 100 casos, las entidades iniciaron acciones contra sus funcionarios para poder entrar a reclamar estas onerosas indemnizaciones en contra de la nación. Así, de los más de 4 billones que el Estado ha sacado del bolsillo de todos los colombianos para pagar sentencias, en el último cuatrenio solo ha intentado recuperar 890.769 millones de pesos. Es una situación crítica, porque las entidades tienen la obligación de repetir, pero no lo hacen. Y cuando sí, la mayoría de las veces fallan en demostrar la responsabilidad del funcionario o servidor. De hecho,
La Contraloría encontró sentencias ejecutoriadas, es decir, casos totalmente cerrados de acción de repetición. Al analizar lo que ha pasado en el sector de seguridad, justicia y defensa, desde luego, tengo que decirlo, es la más demandada y el que pierde más procesos. Encontró que el Ministerio de Defensa, de 835 sentencias en contra, en 220 se tomó la decisión expresa de no iniciar procesos de repetición en contra de funcionarios. Consideró que no se podía probar responsabilidad y tan solo en 25 activó este mecanismo legal. Una situación similar pasa en el IMPEC. Entre el 2010 y 2015, el instituto fue condenado 730 veces por más de 77.000 millones de pesos. Más del 90% de las demandas corresponden a casos en los que se comprobó la responsabilidad de guardias en muertes y lesiones del personal de internos en las cárceles. Pero el IMPEC solo inició 8 acciones de repetición por más de 1.500 millones de pesos. Esta es la falta de acción en este campo que el propio Consejo de Estado le ha llamado la atención a la nación, porque en varios casos que ha conocido encontró muchas demandas hechas de manera descuidada, en forma negligente, y que, según advirtió en uno de sus fallos, se están presentando solo para cumplir un mandato legal y no para recuperar realmente lo pagado en las sentencias. La Contraloría dice que algunas de esas demandas son tan flojas que al detrimento patrimonial de las condenas se suman los costos administrativos y el desgaste y congestión en la administración de justicia. Crecen las condenas. Es increíble, en la última década, el presupuesto que las entidades públicas han tenido que usar para pagar fallos o para conciliar demandas han crecido, escúchelo bien, en un 395%, mientras que en el 2013 pagaron condenas y conciliaciones por 251.040 millones de pesos en el 2013. Esa cifra creció aproximadamente a 1.2 billones de pesos. Las pretensiones de los demandantes contra el nivel central del Estado a la fecha suman 412 billones de pesos. Las pretensiones totales contra entidades públicas superan los 1.000 billones de pesos. Entre los sectores más demandados está el de seguridad y defensa, que tiene procesos en su contra por 77.2 billones de pesos, un 19% del total. En cuanto a la Fiscalía, entre el 2010 y 2014, esta fue condenada 1.283 veces por un valor de 294.000 y tantos millones de pesos. A su vez realizó conciliaciones por otros 52.000 millones de pesos y tan solo repitió en 39 casos por un valor menor de 10.000 millones. La entidad reporta no haber recuperado valor alguno por concepto de repetición. Señala el documento que las detenciones injustas son una de las principales fuentes de condena. De hecho, en curso ante tribunales administrativos y Consejo de Estado hay demandas por 22 billones de pesos. Policía es la que más ha usado la repetición. Desde el 2010 a la fecha ha presentado más de 700 acciones de repetición. En los últimos 4 años, según el informe de la Contraloría, la policía tuvo que pagar 2.623 sentencias por más de 565.000 millones de pesos y concilió 803 casos por otros 103.451 millones de pesos. En el mismo lapso, entabló varias acciones de repetición que se suman a otras anteriores al 2010. La mayoría de esos procesos está aún en trámite y es la policía la institución que más utiliza esa vía para recuperar la plata pública. Las acciones entabladas no corresponden al total de casos contemplados. Así, por ejemplo, en el 2012, los abogados de la policía analizaron 936 condenas y conciliaciones y decidieron repetir solo en 204 ante la dificultad de probar la responsabilidad de los servidores y funcionarios públicos cuestionados. Las detenciones sin justa causa
los malos tratos a ciudadanos y abusos de autoridad, así como los reclamos laborales y pensiones, representan la mayoría de demandas en contra de la institución policial. El problema es que la nación no se defiende bien y no cobra. Las acciones, por acción y por omisión, la nación tiene más de 200.000 procesos administrativos que pretenden el pago de más de 1.000 billones. La mayor parte de esas demandas no tiene fundamento, pero incluso algunas de esas prosperan o por polémicos fallos o porque no hay defensa efectiva. La defensa para la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación, creada en este gobierno, ha centralizado los casos más importantes y ha detectado grandes fallos en la manera como se defienden en los juicios las entidades públicas. No conciliar a tiempo casos perdidos es otra falla frecuente y que redunda en el patrimonio de los colombianos. Otro factor importante es que el Estado colombiano es mal cobrador. La inoperancia de la acción de repetición está diagnosticada hace años, pero además el Estado no cobra las multas impuestas en los procesos judiciales. Así, ese tipo de sanciones que acompañan las penas de cárcel casi nunca son efectivas. La cuenta sube a 8 billones de pesos. Muchísimas gracias, que tengan muy buen día.